Yo le puse a la serie verdaderos discípulos, hermano. Verdaderos discípulos. Hace 8 días hablábamos que Jesús en la gran comisión le dijo a sus apóstoles que fueran y que hicieran discípulos. Yo les decía que en el Nuevo Testamento se menciona más la palabra discípulos que creyentes, hermano. Yo les decía hace 8 días que todo discípulo obviamente tiene que ser creyente. O sea, un discípulo de Jesús tiene que ser alguien que cree. Pero yo les decía que no todo creyente es discípulo, hermano. O sea, hay muchas personas que creen en Jesús, pero no son discípulos de Jesús, hermano. ¿Verdad que sí? Incluso Santiago en su carta dice que aún los demonios creen. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hacen los demonios? Tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no viven de acuerdo a las enseñanzas de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Hace 8 días, hermanos, estudiábamos que un discípulo, yo les daba la definición, que un discípulo es un aprendiz. Esta palabra discípulo, cuando usted la busca en el diccionario, se traduce como un aprendiz, un alumno. Y decíamos que un discípulo es un aprendiz o un alumno que está comprometido con un maestro. En este caso, Cristo es nuestro maestro, hermanos. Amén. Decíamos que un discípulo está comprometido con un maestro, Cristo. Está comprometido, número 1, a aprender sus enseñanzas. Número 2, a imitar su ejemplo. Y número 3, a transmitir esas enseñanzas a otros con el propósito de hacer más discípulos. Eso es lo que hace un discípulo, hermano. Se compromete con un maestro, con Cristo, aprende sus enseñanzas por medio de leer, estudiar las escrituras, trata o se esfuerza por imitar el ejemplo de nuestro maestro, pero además le transmite a otras personas, hermano, esas enseñanzas que va aprendiendo. Ahora, hace 8 días, hermano, dijimos que nos íbamos a tratar de memorizar algunos versículos, porque la Biblia, hermanos, la Biblia hay que leerla, la Biblia hay que meditarla y la Biblia hay que memorizarla, mis amados hermanos. Es necesario que la leamos, la meditemos y la memoricemos, hermano. Ahora, ¿quién se aprendió el versículo, hermano? Juan 15:5. ¿Quién se lo sabe de los que están aquí? Juan capítulo 15, verso 5. Hace 8 días lo estudiamos. A ver, adelante, hermana Gris. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Así es. Hace 8 días hablábamos de tener comunión con Jesús, de apartar un tiempo con Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, ustedes son las ramas, dijo Jesús. El que permanece en mí y yo en él, dijo Jesús, este va a llevar mucho fruto, ¿verdad que sí? Pero luego dijo: porque separados de mí nada podrán ustedes hacer, hermano. Amén. Esa es una palabra clara, hermano. Y yo les ponía el ejemplo hace 8 días que una rama, mientras permanece unida al tronco, pues en el tronco están las raíces, hermano, y las raíces son las que escarban profundo para buscar agua, y las ramas, hermano, reciben sus nutrientes por estar ligada o pegada al tronco, hermano. Entonces por eso es que la rama se mantiene saludable, se mantiene fuerte y comienza a dar frutos, hermano, porque está unida al tronco. Pero yo les decía hace 8 días que si la rama la arrancamos y la aventamos al suelo, por más que esa rama trate uno de regarla, de echarle agua, aunque le eche abono y aunque le dé el sol, una rama separada del tronco no va nunca a fructificar, hermano. Y yo les decía hace 8 días, si no pasamos tiempo con Jesús en oración y en estudiar su palabra, difícilmente, hermano, vamos a poder dar fruto en nuestra vida, hermano. No se puede, hermano. Jesús fue claro. Jesús dijo: nada pueden hacer si ustedes están separados de mí. Así es que hace 8 días hacíamos el compromiso de apartar todos los días un tiempo, hermano. Estas son cosas básicas, pero son bien importantes, hermano. Son cosas básicas que cualquier seguidor de Jesús debe de saber, de que debemos de apartar un tiempo con Jesús. Usted y yo lo debemos de hacer, hermano.
Porque mire, en las semanas que vienen vamos a estar hablando de la oración, de vivir en la palabra, vamos a estar hablando de tener comunión con los creyentes y de testificar al mundo. Eso es lo que hace un discípulo. Ora, vive en la palabra, tiene comunión con otros creyentes y testifica a los inconversos. No vamos a poder hacer eso, hermano, si no pasamos tiempo con Jesús. Por nosotros mismos no vamos a poder, hermano. Pero hoy, hermano, el título del mensaje de hoy es condiciones del discipulado. De eso vamos a hablar el día de hoy. De las condiciones del discipulado, hermano. Es decir, un discípulo es aquel que cumple con las condiciones que Jesús estableció, hermano. Hay ciertas condiciones que Jesús dio para el que quiere ser un discípulo de Él. Ahora, yo les pregunto, hermano, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? A ver, levante la mano, levante la mano. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Levante su mano. Ok, usted y yo, ¿verdad? Pues bueno, hay ciertas condiciones que Jesús habló. Es decir, Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, yo les doy estas condiciones. Y Jesús dijo, quien las cumple, ese es un verdadero discípulo mío. Y Jesús dijo, y ahorita lo vamos a mirar, Jesús dijo, quien no cumple estas condiciones, ahorita lo vamos a leer juntos, Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. Ahora, y para los que lleguen a mirar este video, también yo quiero dejarles bien en claro esto, que una cosa es ser un creyente, alguien que diga, yo creo, yo tengo fe. Es más, la mayoría, mucha gente cree. Si usted le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? Sí creo. ¿Usted cree en Jesús? La gente dice, sí creo. Pero ser un discípulo es alguien que cumple con las condiciones que Jesús nos dio, hermano. Ahora, vámonos ahí a la Biblia, hermano. Ahí donde estamos en Lucas 14, pero el verso 25, hermano. Vamos a leer desde el verso 25. Aleluya, gloria a Dios. Condiciones del discipulado, las condiciones que Jesús puso, hermano, para el que quiere ser un verdadero discípulo de Él, hermano. ¿Estamos ahí en el verso 25? Dice así: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, aquí está la primera condición, hermano. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dijo Jesús, hermano? No puede, note, Jesús está diciendo, si no cumples este requisito, esta condición que yo les pongo, Jesús es claro y dice, no puedes ser mi discípulo. Vamos a detenernos ahí, hermano, vamos a detenernos ahí. Note, Jesús andaba predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Multitudes lo seguían, hermano. Algunos lo seguían probablemente porque tenían la necesidad de un milagro. Había personas que estaban enfermas físicamente y lo buscaban porque quizás habían escuchado que Jesús sanaba enfermos, que Jesús sanaba a los ciegos, que levantaba a los paralíticos, hermano, que sanaba a los leprosos, que resucitaba muertos. Otros probablemente en esa multitud lo seguían porque estaban probablemente atormentados por demonios, por espíritus inmundos, y el Evangelio nos dice que Jesús hacía libre, mis amados hermanos, a aquellas personas que eran atormentadas por demonios, por espíritus inmundos, hermano. Otros, hermanos, probablemente buscaban a Jesús, como usted ha leído en el Evangelio de Juan, que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que alimentó a una gran multitud, ¿verdad que sí? Y dice que la gente iba atrás de él. Y hasta en una ocasión Jesús les llamó la atención o los regañó y les dijo, ustedes me buscan no porque ustedes entienden quién soy yo, sino porque les di de comer hasta saciarse. En otras palabras, Jesús les dijo, ustedes solamente están buscando un beneficio de parte mía. En otras palabras, Jesús les dijo, ustedes no quieren una relación personal conmigo, solamente quieren los beneficios. Ahora, dice el verso 25 que grandes multitudes, hermano, probablemente cientos o miles de personas seguían a Jesús. Y en el versículo 26 dice que volviéndose a las multitudes, comenzó a hablarles, y algo que me llama la atención, hermano, era que, escuche bien, la nación de Israel en esos tiempos estaban gobernados por el imperio romano.
Los romanos, hermano, eran un imperio cruel, eran un imperio malvado, un imperio que oprimía a las personas, hermano, y Israel estaban siendo oprimidos por ellos. Ellos querían ser libres del yugo que el imperio romano había puesto sobre ellos, hermano. Entonces ellos buscaban a un líder que pudiera, hermano, reunir multitudes para levantarse en contra del imperio romano. Cuando ellos ven que aparece Jesús en escena, hermano, y miran que hace milagros, expulsa a los demonios, hermano, cuando ellos miran el poder que obraba en la vida de Jesús, nos dice la Biblia que ellos pusieron la mirada en él y que dice el Evangelio de Juan que lo querían hacer su rey, hermano, pero el propósito del pueblo era que Jesús los liberara, hermano, del yugo del imperio romano. Ahora, si hablamos humanamente, un político, hablando aquí humanamente, hermano, un político, yo les pregunto, hermano, cuando un político se quiere ganar la lealtad de las masas, de las multitudes, del pueblo, de las personas, yo les pregunto, ¿qué cosas son las que les habla? ¿Les habla bonito o les habla duro, hermano? ¿Les habla que les promete cosas bonitas o les promete problemas o les promete dificultades? ¿Cómo habla un político aquí, hermano, cuando quiere ganarse la lealtad de las masas? Dígame usted. Les habla de la manera que la gente quiere escuchar. ¿Y cómo le gusta escuchar a la gente? ¿Qué cosas les gusta escuchar a la gente? Cosas bonitas. Puras promesas, ¿verdad? ¿Qué es lo que los políticos dicen? Les prometo que si me eligen a mí, yo les voy a ayudar en esto, ¿verdad? Yo les voy a dar esto, yo les voy a dar estos beneficios, yo voy a hacer esto por ustedes, ¿verdad? Alguien que se quiere ganar a las masas, hermano, o multitudes, va a hablar cosas bonitas. Promesas de beneficios, de cosas buenas. Pero cuando estudiamos a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, yo me puedo dar cuenta, o vamos a mirar ahorita cómo Jesús, en lugar, note esto, Jesús hace algo o hizo algo contrario a lo que es el evangelismo actual. ¿A qué me refiero? En el evangelismo actual, cuando la iglesia actualmente evangeliza, lamentablemente, ahora no podemos decir que todas las congregaciones, todas las iglesias, pero lamentablemente ahorita la iglesia se enfoca mucho o centra el mensaje en hablarle a las personas de las bendiciones o de los beneficios que pueden llegar a obtener si se acercan a Dios, ¿cierto o no, hermano? La iglesia le dice a las personas, mira, estos son los beneficios, estas son las bendiciones que van a venir a tu vida si tú decides vivir para Dios. Ahora, es verdad que sí, la Biblia efectivamente habla de beneficios, hermano. Sí habla la Biblia de bendiciones que Dios le da a aquellos que deciden venir a Él, a sus pies, rendir su vida a Él. Sí es cierto eso, hermano. Sí hay bendiciones para nuestras vidas, hermanos. Amén. Pero el problema está en que la iglesia actual oculta la cruz, oculta las dificultades, oculta los peligros a los que se van a enfrentar aquellos que deciden vivir para Jesús. La iglesia de hoy en día, a la hora de enseñar, por tratar de alcanzar a las personas, ocultan los sufrimientos que le va a tocar experimentar a alguien que decide vivir para Jesús. Y me llama la atención que Jesús, en lugar de centrarse, o sea, mire, si Jesús hubiera querido ganarse a toda esa multitud, Jesús les hubiera hablado bonito, les hubiera hablado los puros beneficios o las bendiciones. Pero Jesús me llama la atención que Jesús más bien les comienza a hablar de las dificultades a las cuales se iban a enfrentar, de los sufrimientos a los cuales iban a atravesar por ser un seguidor de Él. Ahora, yo les pregunto a usted, a ver si usted quiere darme su opinión, ¿por qué cree usted que Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús, en lugar de hablarles de beneficios y de bendiciones, por qué Jesús les habla más bien de dificultades y de sufrimientos? ¿Por qué cree usted que Jesús lo hizo así? ¿Alguien que quiere opinar? Porque es la verdad. Ok, porque es la verdad. ¿Quién más? ¿Por qué Jesús les habla las dificultades y los sufrimientos y en lugar de haberles hablado de beneficios y bendiciones, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice, nuestra hermana Gris? Porque esa era la verdad. Porque Jesús quería que
las personas que estuvieran dispuestas a seguirlo a él, fueran personas que estuvieran dispuestas a atravesar esas dificultades y servirle a Dios, a seguirlo a él, como a pesar de todo lo malo que pudiera venir, pero que dijeran, sé que va a haber cosas difíciles, pero lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón, sin engaños. Él quería quitarles como el engaño de decirles, síganme y pues todo les va a ir bien. No, él les habla las cosas que les iban a esperar, para que aquí, así cada quien se analizara y si estuviera dispuesto, ¿verdad? Pues a pasar lo que tuviera que pasar. Ok. ¿Alguien más? Yo creo, tomando en referencia al Antiguo Testamento, cuando Jehová de los ejércitos a través de Moisés sacó al pueblo de las prisiones de Egipto, conociendo el corazón del hombre que llevándolos a la libertad iban quejándose siempre quejándose que querían esto y eso, todos los beneficios, por llamarlo así. El Señor Jesucristo vino a perfeccionar aquella obra para que no hubiera en el corazón del hombre después, tú dijiste que me llevabas, que todas las cargas tú las ibas a llevar, que no hubiera una excusa, porque el hombre no se puede excusar delante de Dios. Así el Señor estaba cubriendo, por decirlo así, la intención de un verdadero evangelio, para que el hombre en su corazón no pudiera después de excusarse, es que yo no sabía que iba a padecer por esto. Por eso en su palabra él dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido. Amén, amén, hermano, exacto. O sea, era para que no tuvieran excusa, era para que nadie. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, en las predicaciones, que Jesús fue honesto con nosotros. Él fue sincero. Él dijo, esto es lo que implica seguirme. Y por eso los versículos con los que iniciamos les dijo, ¿quién de ustedes, si quieren edificar una torre, no te sientas primero a calcular los gastos para ver si tienes lo necesario? ¿Verdad? Y dice Jesús, no sea que comenzando poniendo el cimiento, después no tengas cómo terminar. Y dice, y cuando la gente te mire, vas a hacer la burla de los demás, porque van a decir, mira, esta persona comenzó y lo dejó a medias, hermano. Entonces, por eso Jesús, en otras palabras, hermano, Jesús no quería personas que se dejaran llevar por la emoción, pues de decir, qué bonito, ¿verdad? Jesús, mira, somos mucho, porque Jesús dice, no, medita. Dice, como si vas a edificar algo, tú miras el costo y miras si tienes lo necesario y si estás dispuesto a pagar ese precio para edificar una torre. Entonces Jesús dice, yo quiero que medites cuál es el costo de ser un discípulo mío. Y si después de meditarlo estás dispuesto a pagar ese precio, entonces Jesús dice, éntrale. Pero si no, Jesús nos dice, no se muevan por una emoción. Ahora, ¿por qué Jesús les habla esto, hermano? Jesús estaba diezmando sus filas de los seguidores que estaban ahí. Él está diezmando. Él dice, en otras palabras, como si Jesús dijera, yo estoy más interesado en calidad que en cantidad. O sea, él quería calidad de hombres y mujeres, hermano, no cantidad. Porque Jesús dijo, de nada me van a servir miles que estén comprometidos a medias. Jesús dice, yo quiero que sean pocos, pero que tengan un compromiso al 100%, hermano. Y yo se los digo hoy a ustedes, y esa palabra es para mí, mis hermanos. Jesucristo no quiere ni de usted ni de mí un compromiso a medias. No lo quiere, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos da cosas a medias. O yo les pregunto, ¿Dios nos da las cosas a medias? ¿Nos dio una salvación a medias? Ahora yo les pregunto, ¿a cuánto les gustan las cosas a medias? Un ejemplo, si usted trabaja 40 horas y le pagan 20, ¿cómo se siente usted? ¿Contento? ¿Feliz? Reclama uno, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo trabajé 40 horas, ¿cómo que me das a medias? Me das 20. No nos gustan las cosas a medias. Dios no nos dio una salvación a medias, Dios nos dio una salvación completa. Y Él nos pide un compromiso, no a medias, sino completo, hermano. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Jesús habla, hermano, a diferencia de lo que se enseña hoy en día. Y vamos a mirar la primera condición. A la primera condición yo le puse un amor sin rival. Verso 26, hermano. ¿Está conmigo ahí? Entonces recuérdese, un amor sin rival. Verso 26 dice,
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, mire estas palabras, no puede ser mi discípulo. Entonces, un amor sin rival. Aquí esta palabra, hermano, aborrecer, no la debemos de malinterpretar como que Jesús nos está ordenando que debemos odiar a nuestra familia. Aquí en realidad la palabra aborrecer, póngaselo en su mente o si lo quiere escribir, significa amar menos. Amar menos. No que los odiemos, porque Dios no se contradice. Y Dios en el Antiguo Testamento dijo, honra a tu padre y a tu madre, y no puede decir en el Nuevo Testamento, aborrécelo, ¿verdad que no? Dios no se contradice. Entonces, aquí únicamente Jesús está diciendo, si tú no amas menos a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, si no los amas menos que a mí, Jesús es claro y dice, tú no puedes ser un discípulo mío. Entonces, por eso, el amor de un seguidor de Jesús, nuestro amor por Él, escuche bien estas palabras, nuestro amor por Él tiene que trascender a cualquier amor terrenal, hermano. Trascender significa que tiene que estar encima. Es decir, usted debe amar a sus padres, por supuesto, pero nuestro amor por Cristo tiene que trascender, tiene que estar más arriba, hermano. Que el varón tiene que amar a su esposa, por supuesto. Que la esposa tiene que amar a su esposo, por supuesto. Que los padres tienen que amar a los hijos, por supuesto. Pero todo eso, hermano, nuestro amor por Jesús tiene que trascender. Ahora, ¿por qué cree usted, hermano, que Jesús hace esta clara advertencia inmediatamente? O sea, cuando les dice, mira una multitud, pero les dice, vamos a diezmar filas. Vamos a agarrar a los que quieran comprometerse 100%. ¿Por qué cree que Jesús menciona a nuestros seres más cercanos y a los seres más queridos? ¿Por qué los menciona a ellos, hermano? Porque Jesús les dice, si quieres ser mi discípulo, te advierto algo, que me tienes que amar más a mí que a tus seres queridos, que a tu familia. ¿Por qué los menciona a ellos? Yo le digo por qué. Porque Jesús sabía que tarde o que temprano habría un choque de lealtad. Es decir, Jesús nos pide nuestra lealtad hacia Él. Jesús dice, tú tienes que serme leal a mí. Pero Jesús dice, yo sé que en tu familia, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, va a llegar un momento en que va a chocar a quién le vas a ser leal. Jesús no está diciendo, va a llegar un momento en tu vida que tus padres te van a pedir su lealtad y van a querer incluso tus padres que tú le seas más leal a ellos que a mí mismo, dice Jesús. Jesús dice, tarde o temprano va a haber un choque de lealtad. Y Jesús dice, pues yo te digo desde antes, que tu lealtad hacia mí tiene que estar por encima de cualquier otra lealtad que tú tengas aquí en la tierra. Ahora, vamos a mirar algunas porciones. Vamos a Mateo capítulo 10, hermano. Denle un poquito hacia atrás, Mateo capítulo 10. Entonces recuérdense, Jesús no nos llama a aborrecer. Es más, yo le digo algo, mire, cuando usted ama en primer lugar a Dios, es que usted aprende a amar verdaderamente a las demás personas como tiene que ser, hermano. Se lo voy a volver a repetir. Cuando usted ama en primer lugar a Dios, es entonces cuando usted va a aprender a amar verdaderamente a las demás personas como tiene que ser. Mateo 10, 34, hermano. Entonces Jesús habla de la familia. Y mira lo que nos dicen estas porciones. No debemos pasar por alto estas porciones. Dice, está hablando Jesús, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, Jesús le da paz a sus seguidores, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos da paz a nosotros. Pero Jesús sabía que a veces no iba a haber paz entre las personas, entre las familias. ¿Por qué? Dice el verso 35, hermano. Porque he venido para poner en disensión, es decir, en pleito, en división. He venido para poner en disensión al hombre
contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mira el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora son palabras de Jesús, hermano. Y Él no miente, ¿verdad? Él nos advierte y Él dice, mira, a veces los de tu propia casa serán tus principales enemigos. Serán, dice Jesús, los primeritos que se van a oponer para que tú seas un seguidor mío. ¿Y esto pasa, sí o no, hermanos? Yo he escuchado casos de hermanos que dicen, hermano, fíjese que le hablé a mis padres en México para decirles que me hice cristiano, que me voy a bautizar. ¿Y qué cree que me dijeron, hermano? ¿Qué le dijeron? Que deje esa religión o que me olvide de ellos. ¿Cómo ve? Entonces se da cuenta que hay un choque de lealtades. Los padres le llegan a decir al hijo, oh, no, si te haces aleluya, olvídate de que tienes padres. Entonces Jesús sabía eso, hermano. Y Jesús dice, debes llamar a tus padres, pero debes llamarme más a mí. Qué tremendo, hermano. Entonces, sigamos, verso 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Ahora, estaba leyendo, hermano, este testimonio es verdadero, es verídico. Unos cristianos de aquí, de esta nación, fueron a una obra misionera en Tailandia. En Tailandia, hermano, la mayoría de las personas practican la religión budista, son budistas. Cuando llegaron, hermanos, los misioneros de aquí a llevar el evangelio a Tailandia, lograron evangelizar a una joven, a una muchacha. Ella escuchó el evangelio, hermano, abrió su corazón al Señor y entregó su vida al Señor, hermano. Pero dice el testimonio que esta muchacha sabía, hermano, que tendría que contarle a sus padres. Ella vivía con sus padres, estaba joven. Ella sabía que tendría que contarle a sus padres, hermano, de su nueva fe. De que ahora ella iba a ser seguidora de Jesús. Pero ella sabía, hermanos, que al contarle a sus padres de que ahora ella era creyente de Cristo Jesús y ya no de Buda, ni pensaba seguir practicando el budismo, ella sabía que le iba a traer problemas, pero ella dijo, lo tengo que hacer. Cuando ella viene con sus padres, hermano, leían este testimonio verídico. Cuando ella viene con sus padres y le dice a sus padres la verdad, ella les dice que ahora ella ha puesto su fe en Jesús y que ella va a vivir para Jesús. Dice el testimonio, hermano, que su madre, muy enojada, demasiado enojada, le dijo a esta joven, o renuncias a esa tu nueva fe o te echamos de la casa. La joven se entristeció, la joven se sintió mal porque eran sus propios padres, pero dice el testimonio, hermano, que la joven, ella se mantuvo firme y ella dijo, no voy a renunciar a mi fe en Cristo Jesús. Dice el testimonio, hermano, que los padres la echaron. Y que toda esa comunidad ahí la miraban mal, pues imagínense, puros budistas. Ahí no dice el testimonio que ahí no había iglesias para ese entonces, no existían iglesias cristianas en Tailandia. Entonces imagínense, ¿cómo cree usted que lo miraban? No solamente los padres, sino toda la comunidad ahí a esa joven. Pero ella se mantuvo firme, en su fe. Ella dijo, yo me mantengo creyendo en Jesús como mi Salvador, como mi Señor, hermano. Y el Señor no la abandonó. Porque el Señor no abandona a los suyos. Y dice el testimonio, hermano, que al pasar de los meses, sus padres la recibieron nuevamente y la aceptaron con la fe que ella tenía en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Porque eso es lo que hace Dios, hermano, cuando uno se mantiene fiel a Él. O sea, Dios mira el sufrimiento. Yo le aseguro que nuestro Señor Jesucristo miró el sufrimiento de esa joven. Miró que sus propios padres la echaron de la casa, hermano, pero Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Dios honra a los que le honran. Usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Entonces, aquí dice Jesús, tus enemigos a veces van a ser los de tu propia casa. En los matrimonios hay veces que el esposo quiere buscar de Dios y la mujer no quiere. En el matrimonio hay veces que la mujer quiere buscar de Dios y el esposo no quiere. Es más, las estadísticas nos dicen que en los matrimonios casi siempre es la mujer la que quiere más buscar de Dios. ¿Cómo ven los varones? ¿Están de acuerdo los hermanos o no? Si usted se fija, las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Porque los hombres son un poquito más duros. A veces los que cuesta más que vengamos a los pies del Señor son los hombres.
Pero Jesús estaba advirtiendo y dice, estas son mis condiciones. Y dice Jesús, la primera condición es que tu amor por mí tiene que ser sin rival, que me tienes que amar más a mí. Y Jesús dice, y cuando haya un choque de lealtades, Jesús dice, tu lealtad debe ser hacia mí, por encima de cualquier otra. Y Jesús habla claro y dice, y quien no lo haga, Jesús dice, tú no puedes ser mi discípulo. Ahora, ¿cumplió Jesús también eso, hermano? Vamos a otro pasaje, ahí mismo Mateo capítulo 12. Mateo 12, 46, hermano. Ahora yo sé que usted ha leído estas porciones, pero yo quiero preguntarle, ¿qué opina usted cuando usted lee esto, hermano? La madre y los hermanos de Jesús. Jesús andaba enseñando, Jesús andaba predicando, hermano. ¿Está ahí conmigo en Mateo 12, 46? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, María, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, note la respuesta de Jesús, qué interesante. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, hermano. Ahora, no es que Jesús le faltó al respeto a su madre, hermano, porque Jesús cumplió la ley a la perfección. Pero a mí me llama la atención que Jesús está en un lugar enseñando y por la multitud que había, María y sus hermanos no podían acercarse hasta donde él estaba. Entonces viene alguien y le dice, Maestro, Jesús, tu madre y tus hermanos están allá y quieren hablar contigo. Cualquiera esperaría que Jesús iba a parar de inmediato, ¿verdad? Y que le iba a decir a la multitud, les estoy enseñando, pero espérenme, ¿no? Déjenme ir a ver qué quiere mi madre. Déjenme ir a ver qué quiere mi mamá. A mí, no sé a usted, hermano, a mí me sorprende la respuesta de Jesús porque le dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que señalando a sus discípulos, que probablemente estaban alrededor de él, les dijo, ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos, mis hermanas o mi madre. Entonces, aunque Jesús en realidad honraba a su madre, a María, podemos ver que Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre, hermano. Y yo le aseguro, ahora no dice esto la Biblia, pero yo le aseguro que si María como madre le hubiera dicho a Jesús, tú no tienes por qué estar haciendo eso. Porque Jesús varias veces estaba en peligro de muerte, hermano. A veces lo querían apedrear, la gente se enojaba con él. Pero a pesar de ello, hermano, Jesús estaba enfocado en amar al Padre, hermano. Entonces, Jesús quiere que nosotros lo amemos a Él por encima de cualquier otro amor, hermano. Y yo les pregunto, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Juan 14 y allá en la primera de Juan? ¿Qué dice que cómo se muestra nuestro amor a Dios? ¿Cómo mostramos que amamos a Dios, hermano? Cuando amamos al prójimo, pero mire, se los voy a leer. Dice en primera de Juan, hermano, capítulo 5, verso 3, dice, noten bien, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Entonces Jesús dice, me tienes que amar a mí. Y tu amor a mí me lo demuestras obedeciendo mis mandamientos. Y Jesús dice, y cuando cualquier persona de esta tierra, tu papá, tu mamá, tu pareja, tus hijos, quiere que tú comprometas tu obediencia a mis mandamientos, Jesús nos está diciendo, tienes que seguir obedeciéndome a mí, porque me debes de amar más a mí que a cualquier otra persona. Y Jesús dijo que si no hacemos así, hermano, no podemos ser sus discípulos. ¿Alguien quiere comentar algo, hermano? ¿O tiene una pregunta antes de pasar al segundo punto, hermano, de lo que estamos viendo? ¿O está todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos al verso 27, hermano. La segunda condición, hermano. La primera es un amor sin rival. La segunda condición, hermano, nos dice que debemos llevar la cruz continuamente. Verso 27, ¿está conmigo ahí? En Lucas 14, verso 27. Regresémonos ahí a Lucas 14, verso 27.
La primera condición es un amor sin rival. La segunda condición es llevar la cruz continuamente. Dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Nuevamente, hermano, nuevamente Jesús dice, si no cumples esta condición o este requisito que te pongo, nuevamente Jesús dice, no puedes ser discípulo mío. Yo quiero preguntarles a ustedes, para usted, ¿qué es llevar la cruz? Porque Jesús dice, el que no lleva su cruz, o sea, hay que llevar la cruz. ¿Qué entiende usted por llevar la cruz? ¿Alguien? Para usted, ¿qué es lo que usted entiende? Cuando usted lee que Jesús dice, tienes que llevar tu cruz, ¿qué es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Hermana Gris. Yo pienso que es todo lo que está diciendo la palabra. Por ejemplo, pues Él nos da el ejemplo de que tiene que ser el primero antes que nuestros seres queridos, terrenales, y verdad. Parte de eso yo creo que eso es el llevar la cruz, es pues el que nuestros padres nos digan, si tú eres así, olvídate de mí. El que el hermano te diga, ya te volviste así, ya te alejas de mí. El que el esposo te diga, tú no puedes ir, es parte de eso. Pienso que es eso. Ok. Pienso que es eso. Ok, ¿alguien más? ¿Qué entiende usted a ver? Creo que Pablo decía, y en su cruz llevó cautiva toda la cautividad, todos nuestros sufrimientos. Porque está dispuesto a llevar todo lo que significa sufrir por causa del Evangelio, sufrir por causa del amor del Señor, tener que sufrir la separación de la familia, tener que sufrir el que la familia nos rechace, el tener que dejar los amigos, el tener que apartarnos de una vida de comunidad. Eso es llevar nuestra cruz. Estar dispuestos a padecer por causa del Evangelio y por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Iba a decir algo más, hermana Gris, ahorita? Era eso, como ahorita que usted estaba diciendo, cuando llegó la mamá de Jesucristo y sus hermanos fueron a buscarlo, es como exactamente lo mismo, se me vino todo a la mente, el que no deja a su padre y a su madre. Es como usted dice, la palabra no se contradice, porque si Jesucristo se hubiera levantado a ver qué quería la mamá o los hermanos, es como él estaba dejando las cosas del padre por ir a mirar qué querían, ¿sí me entiende? Y se me vino eso, como usted dice, su palabra no se contradice, él sí. Amén. Mi hermano Omar, mire que también quería comentar, ¿qué es llevar la cruz? Es casi similar a lo que ya dijeron nuestros hermanos. Pues sí, es realmente negarnos muchas de las veces a lo que humanamente nosotros queremos o deseamos, ¿verdad? Porque a veces nuestros deseos humanos son muy diferentes a lo que Dios desea de nosotros, ¿verdad? A veces, por ejemplo, nuestro deseo, por ejemplo, los días de servicio es quedarnos como en casa, descansar, ¿verdad? Pero cuando se nos viene a la mente esa palabra de llevar la cruz, es como, pues, tengo que tomar la cruz, tengo que esforzarme, tengo que asistir, y en esa y en todas las áreas, ¿verdad? Como lo dicen nuestros hermanos, están dispuestos a sufrir, a padecer, ¿verdad? A veces, muchas veces está en el rechazo de la gente, a veces la exclusión, ¿verdad? Porque nos excluyen simplemente por profesar, ¿verdad?, nuestra fe cristiana, y pues es similar. Ok, hermano, mire, por ejemplo, debemos de recordar que en esos tiempos ellos estaban dominados por el Imperio Romano, ellos eran los que practicaban la crucifixión. Para los judíos de ese tiempo, hermano, tanto para Jesús, sus apóstoles y los demás judíos que estaban ahí, ellos entendían cuando se hablaba de la cruz, porque era algo que ellos miraban constantemente. Los romanos constantemente estaban crucificando personas. La cruz, hermano, significa o representa sacrificio, sufrimiento, humillación, rechazo, hermano. Todas esas cosas, hermano, la cruz representa. Ahora, no nos debemos de confundir. Le pongo un breve ejemplo. Hace un tiempo, hace unos años, un hermano me dice, ya no aguanto a mi esposa, hermano. Dice, de verdad, ya no la aguanto. Dijo,
Yo creo que esa es la cruz que Dios me dio que cargar. Yo le dije, no, esa usted la escogió, no le eche la culpa al Señor. Así me dijo, yo creo que esa es mi cruz, dice que yo tengo que cargar el que la aguante, dice mi esposo. No, varón, le dije, esa usted la escogió, le dije. Porque estaba como culpando a Dios, ¿verdad? Que Dios le había dado a una esposa así. Entonces, la cruz, hermano, representa sacrificio, sufrimiento, humillación, rechazo. Llevar la cruz, hermano, representa o significa aceptar la voluntad de Dios en tu vida, aun cuando esto significa sufrir. Cuando Jesús está en el huerto en Getsemaní, Él sabe que está a punto de ser crucificado. Él va a sufrir. A Él lo iban a humillar, lo iban a escupir, lo iban a avergonzar. Hermano, a él iba a experimentar el rechazo de las multitudes. Y por eso, si usted se recuerda, cuando Él está orando en el huerto en Getsemaní, Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús dice, si dentro de tu propósito, si dentro de tu voluntad, Padre, está el que yo sufra, lo acepto. Llevar la cruz es eso, hermano. Es que usted viva, se someta voluntariamente al propósito del Padre en su vida, aun cuando ese propósito implique que usted va a sufrir. O sea, que usted acepte, hermano, el sufrimiento, aun si fuera parte del plan de Dios para su vida, que usted lo acepte, hermano. Que acepte el rechazo, que acepte el ser humillado, el ser rechazado, el sufrir por amor a Dios, por amor a Cristo, lo mismo que ustedes dijeron, hermano. Eso es llevar la cruz. Y Jesús dice, y el que no lleva su cruz, o sea, el que no está dispuesto a sufrir por mí, el que no está dispuesto a ser rechazado por mí, a hacer sacrificios por mí, dice Jesús, no puede ser discípulo mío. Es decir, hermano, usted pudiera hacer sus propios planes y probablemente no sufrir por causa de Cristo. Pero Jesús dice, bueno, si tú vives así está bien, pero simplemente no eres un discípulo mío. Ahora, pudiéramos mencionar varios ejemplos de la Biblia de hombres de Dios. Mira, hermano, dice la palabra de Dios que Moisés, hermano, nació hebreo, pero fue criado en Egipto. Fue criado en la casa de Faraón. Moisés disfrutó de los placeres, las riquezas o de los lujos, por así decirlo. O sea, Moisés disfrutó de todo lo que Egipto, porque Egipto era el imperio que dominaba en ese tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Dice en Hebreos, hermano, que Moisés decidió voluntariamente rechazar lo de Egipto por sufrir con el pueblo de Dios, hermano. Esos hombres a mí me sorprenden. Porque si Moisés hubiera querido, él hubiera crecido como el hijo de la hija de Faraón. Él hubiera sido un hombre de renombre, de reconocido, y hubiera muerto con honor, con reconocimiento en Egipto. Pero Moisés dijo, si la voluntad de Dios es que yo me toque padecer con su pueblo, yo la acepto. Nehemías, el libro de Nehemías, cuando usted lo lee, dice que era el copero del rey en Persia. El copero del rey era en ese tiempo un hombre de la confianza del rey. Él vivía bien, pero dice que cuando se enteró que los muros de Jerusalén estaban derribados, él hizo el viaje hasta allá y tomó la tarea de volverlos a edificar, y sufrió amenazas y sufrió tanta cosa, hermano. Y yo cuando miro a estos hombres, yo digo, estas personas aceptaron la voluntad de Dios, a pesar de que eso era que tenían que salir de su comodidad. Nehemías estaba muy cómodo en el palacio del rey. Moisés estaba muy cómodo en Egipto, hermano. Pero ellos dijeron, si me toca sufrir por la causa de Dios, voy a sufrir. Y sufrieron, hermano. Y murieron probablemente sin reconocimiento humano, vamos a decirlo así. Pero a ellos les espera la gloria eterna, hermano. A ellos les espera un mayor reconocimiento de parte del Señor, hermano. Entonces Jesús dice, mira, tú tienes que estar dispuesto a sufrir, a que tu nombre sea desechado aquí en la tierra, a que te desprecien, a que te humillen. Pero Jesús dice, yo les prometo una gloria eterna a ustedes. Qué lindo va a ser, hermano, ser reconocidos delante del Padre, ¿verdad? Porque ¿qué dijo Jesús? Si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los voy a negar delante de mi Padre. Pero si ustedes me reconocen delante de los hombres, dijo Jesús, yo los voy a reconocer a ustedes delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Imagínense, eso va a ser lindo, hermano, ¿sí o no?
Miren, que Jesús lo reconozca, hermano. Que diga, sí, él es tu hijo, ella es tu hija. Entonces, esa es la segunda condición, hermano, llevar la cruz. Y ya para terminar, hermano, pásese conmigo por favor al verso 33. La tercera condición es una entrega sin reservas. ¿Está conmigo en el verso 33? Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la tercera condición? Una entrega sin reservas, hermano. Y en esta área, hermano, a muchos nos duele. Sí, ahí sentimos como el gancho al hígado, ¿no? Como, ay, como todo iba bien, pero ahí sentimos como que algo. Ahora, ¿estará diciendo Dios, hermano, que usted tiene que dar todo su dinero y dar sus casas y sus carros? ¿Estará diciendo Dios, como a veces algunos falsos profetas manipulan a las personas para sacarle dinero a la gente? ¿Estará diciendo eso Dios? No. Lo que sí nos está diciendo Jesús, hermano, es que Él está reclamando el derecho a disponer de nuestras posesiones. Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo el derecho a reclamar o a disponer de sus posesiones de ustedes. No está diciendo aquí que lo tenemos que entregar todo. Pero Jesús dice, sí quiero que sepas que si yo te las pido, yo tengo el derecho a disponer de ellas, de tus posesiones. Y tú como mi siervo y mi discípulo, tú tienes que estar dispuesto a darlas. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento, cada que usted lea en el Nuevo Testamento, hermano, en las cartas de Pablo, cuando él se hace llamar siervo, la verdadera traducción o la traducción más correcta tendría que ser esclavo? Cuando usted busca el diccionario, esa palabra se traduce mejor como esclavo. Y cuando usted investiga un poquito, en los tiempos antiguos, los esclavos eran personas que no tenían derecho alguno. No tenían ni un solo derecho, hermano. Es decir, su amo o su señor disponía de ese siervo y de todo lo que él era y tenía, hermano. Entonces, cada que Pablo dice que somos siervos del Señor, está diciendo somos sus esclavos, no tenemos derecho sobre nosotros ni sobre lo que poseemos, el derecho es de Él. Y aquí Jesús está diciendo, si no estás dispuesto a renunciar todo lo que tú posees, si no estás dispuesto a darme el derecho para yo disponer de tus posesiones, Jesús dice, no puedes ser mi discípulo. Le voy a poner dos ejemplos y aquí vamos a ir terminando. Un joven rico, usted se sabe la historia. Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿lo sabes? Sí, Señor, los he guardado todos. O sí, le dice el Señor, te falta una cosa. Mire, había guardado los demás, hermano. Pero Jesús le dice, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice? Que el joven se puso bien contento, ¿verdad? Así dice. Dice, saltó de alegría y dijo, wow, sí, le voy a dar todo. Así dice. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo se puso? Triste, hermano. Se dio media vuelta y se fue. Pregunta, si no se arrepintió ese joven, ¿dónde está su alma ahorita? Porque tuvo amor a lo material. Entonces note, a él sí Jesús le dice, quiero que vendas. O sea, Jesús le dice, ¿quieres ser mi discípulo? Quiero que vendas todo lo que tienes y que tú se los des a los pobres. Él no quiso. Ahora, usted y yo, hermano, de lo que tenemos hablando materialmente, usted puede hacer dos cosas. Usted puede cerrar su mano y decir, esto es mío y lo uso como yo quiero. O usted puede abrir su mano y lo que usted tiene decirle, Señor, esto es de usted. Lo que usted quiera, aquí está. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios le va a pedir todo, pero Dios quiere ver la actitud de que usted le diga, es de usted, Señor. Y lo que usted me diga, yo lo voy a dar, Señor. Y no estoy hablando del diezmo, sino a veces Dios puede ser que le diga que le dé a alguien más, a un necesitado, qué sé yo. Pero si no estamos dispuestos, hermano, Jesús dice, no puedes tú ser mi discípulo. Termino en este pasaje en Hechos. Entonces note la diferencia. El joven rico, él no quiso dar, hermano. Y en el libro de los Hechos, mire, a veces decimos, quisiera estar yo en una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque ellos echaban fuera demonios, y había sanidades, sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Estas personas a veces vendían lo que tenían para darlo, para que se repartiera a todos, para que
nadie tuviera necesidad. Ahora, yo no sé ustedes, yo nunca, de los diferentes lugares donde me llegué a congregar, en esa área, yo nunca miré una iglesia así. Yo he mirado lugares donde las familias están necesitadas, hay finanzas en la iglesia y no se les da nada. No se les da. Porque puro para acá quiere uno, quieren las personas. Y yo me preguntaba, si esas familias están ahí necesitadas, son de los que dan, son de los que han dado, ¿cómo no se les va a ayudar? Si hay finanzas en la iglesia es porque las personas dan, no cayeron así por arte de magia, las familias dieron. Pero cuando yo miraba, cuando una familia entraba en una necesidad, que el varón perdía el trabajo, o se enfermaba, o lo corrían y no completaba para la renta, no tenía para su renta, pues hacemos como dicen por ahí, como que la Virgen le habla. Y no veíamos, y sabíamos que había necesidad, hermano. Pues esta iglesia no era así, mire, en Hechos capítulo 4, 32, y aquí terminó la hermano. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Me gusta esto, note esto. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Note estas palabras. Ninguno decía ser suyo propio. O sea, nadie decía, este carro es mío, esta casa es mío, este dinero es mío. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino, note esto, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que todos tenían, hermano. Ahí no era que algunos tenían comida en abundancia y otros estaban padeciendo hambre. Yo les he dicho esto, hermanos. En la iglesia, habemos quienes cuando abrimos el refri, la comida hasta se cae de lo lleno que está. Y usted a veces y yo no nos damos cuenta que a veces el que está sentado atrás o al lado, hermano, no tiene para comer. Esas cosas pasan en las iglesias, hermano. Yo las he mirado. Yo las he visto. Y no podemos cerrar el corazón si Dios nos ha bendecido. Ahora, otra cosa que yo les he dicho, Dios nunca le va a pedir tampoco a usted lo que usted no tiene. Pero si usted tiene, si Dios lo ha bendecido y hay necesidad, Jesús dice, yo tengo el derecho a disponer de ello. Y si no quieres, dice Jesús, tú no puedes ser un discípulo mío. Entonces ahí está, hermano, las condiciones del discipulado. Un amor sin rival, llevar la cruz, estar dispuesto a sufrir por él si la voluntad de Dios así lo quiere para nosotros. Y, hermano, una entrega sin reservas. Decirle, Señor, todo lo que tengo y lo que soy, todo es tuyo, Señor. Dispóngalo como usted quiera. Vamos a dejarle entonces hasta aquí, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo. Si alguien quiere comentar o tiene una pregunta, le dejamos hasta aquí. A quienes lleguen a ver el video, esperemos en Dios que sea de bendición, de edificación para sus vidas. Dios les bendiga.